¿Qué tal? Soy Jesús Conde. Seguimos con nuestra inmersión en ActionScript 3 y Flash CS3 en esta primera parte del curso. Terminábamos el anterior video tutorial con los sprites y empezamos así también este. Viendo cómo configurar la profundidad de los sprites, para lo cual la clave es el uso de setChildIndex. Esto lo que nos va a permitir es mover objetos arriba y abajo en la lista de presentación, en el escritorio o en cualquier clip de película. En otras palabras, nos permite poner un sprite encima de los otros. Vemos aquí en pantalla un ejemplo con 3 sprites que en el código forman una especie de array que empieza con el ítem 0 y en este caso, como aquí tenemos 3, cada uno de ellos encontrará la posición 0, 1 y 2. La posición 2 será el sprite superior y la posición 0 será el sprite inferior. Si lo que queremos es mover un sprite al fondo, debajo de los otros, lo único que tenemos que hacer es, usando setChildIndex, indicar el nombre que le demos al clip o al sprite y el valor 0. Con esto, este objeto, mi clip, se colocará en la posición 0 y el resto aparecerá por encima de él. Para configurar un sprite para que esté por encima de los otros es un poco más complicado. Necesitamos configurar el index como el último que se encuentre dentro del ítem de la lista de visualización. En este caso tenemos 3 ítems, 0, 1 y 2. Por tanto, tenemos que configurarlo como 2. Para ello tenemos que utilizar la propiedad num_children. Tendríamos que escribirlo tal como aparece aquí, de nuevo usando setChildIndex, pero ahora en lugar de 0 tenemos que poner num_children menos 1. La razón de usar menos 1 es que, como decíamos, estos ítems se enumeran como hacen los arrays, empiezan en 0. Por tanto, aquí queremos que aparezca como tercero dentro de num_children, pero el valor para el tercero no es 3, sino que es 2. Es un tema que si viste en cualquier momento los arrays tienes que entender perfectamente, si no te remito de nuevo al otro curso sobre ActionScript que elaboramos, donde se ven en detalle todo lo relacionado con los arrays. En este caso, para hacer referencia a el último, tenemos que poner num_children menos 1. Vamos a verlo en un ejemplo desde 0. Para empezar, simplemente tenemos en la biblioteca un círculo, un clip de película de nombre círculo, que aquí vemos. Y lo tenemos también vinculado como exportar para ActionScript con nombre de clase círculo sin la tilde. Vamos en el primer fotograma, para empezar, crear 3 objetos de la clase círculo, por tanto de la clase que hace referencia al clip de película que tenemos en la biblioteca. Ya he hecho muchas veces, vamos a llamarle círculo 1, círculo 2 y círculo 3. A continuación vamos a colocarlos en el escenario para que queden solapándose unos a otros, para que después se vea de forma clara cuando cambiemos su posición en la pila. Así que le damos a cada uno una posición con la propiedad X e Y. Y a continuación vamos a utilizar addChild para que aparezcan en el escenario, también para los 3. Y ahora para cada uno de los círculos vamos a añadirle un listener mediante el uso del método addEventListener. El listener, el evento, va a ser un clic de ratón, por lo tanto moveEventClick, y vamos a crear una función que lleve a cabo ese cambio en la pila. Lo vemos aquí en el primero, círculo 1 addEventListener, el evento va a ser moveEventClick. Veremos en su momento en detalle todo lo relacionado con los listeners, que como ves son clave, y posteriormente la función a la que se llama pulsar círculo, que vamos a crear ahora. Pero antes añadimos otro listener exactamente igual que este para círculo 2 y círculo 3. Ahí lo vemos, simplemente cambiamos el nombre del objeto.
Vamos a ampliar para que se vea mejor y creamos la función pulsar círculo, va a ser un evento de ratón, y como vemos, para indicar lo que va a llevar a cabo usamos event current target. Con esto hace referencia a el que en ese momento sea el focus, esté seleccionado, y lo que hacemos aquí es ponerlo en el principio de la pila mediante el uso de num_children -1, como decíamos hace un momento. Con esto tenemos tres listeners que lo que harán cada uno de ellos cuando sean el target, al pulsar, será colocarlo de primero dentro de esa pila. Que es exactamente lo que vemos aquí en pantalla cuando pulsamos sobre cualquiera de ellos. El num_children -1 hace que se coloque sobre los otros. Seguimos con la inmersión y vamos a ver ahora algún ejemplo práctico de interactividad, porque en cualquier juego o aplicación interactiva siempre va a ser necesario que ésta responda ante las acciones que lleva a cabo el usuario o el jugador. Estos son las entradas, los inputs, que pueden ser mediante el uso del ratón o pulsando alguna tecla del teclado, que siguen siendo los dos dispositivos estándar de entrada a través de los cuales el usuario puede interactuar con el ordenador. Aunque a marchas aceleradas llegan otros, como puede ser la voz o como pueden ser las pantallas táctiles, pero de momento los estándares siguen siendo el teclado y el ratón. Flash va a reaccionar ante las entradas del usuario o el jugador, por ejemplo en el teclado, esta aplicación que va a hacer que nos indique en cada caso la tecla que estamos pulsando. Vemos cómo ahí va apareciendo. Para que funcione bien, ahora lo veremos, pero hay que deshabilitar aquí los métodos abreviados de teclado, si no, como los usa como métodos abreviados, no funcionaría bien. Pero esto recuerda que es solo para probar dentro de Flash, desde luego no es necesario después cuando utilizamos el SWF. En cuanto al puntero del ratón, ya sabemos bastante bien cómo convertir un spray en un botón y hacerlo reaccionar ante la pulsación que hagamos con el puntero. Pero el puntero sirve para bastantes más cosas que simplemente para pulsar. Podemos, por ejemplo, como vemos aquí, obtener la localización del cursor en cualquier momento, y los sprays pueden detectar de ese modo si el cursor se encuentra sobre ellos. Podemos acceder a la actual localización del cursor en el escenario en cualquier momento con las propiedades mouse X y mouse Y. Vamos a verlo en un ejemplo con este mismo código que toma la actual localización del cursor y lo coloca en un campo de texto en cada fotograma, como vemos. Vamos entonces, para empezar, a crear el campo de texto en el cual va a aparecer la selección de la localización del puntero. Vamos simplemente a crear un objeto textField. Vamos a usar la propiedad selectable para que no pueda ser seleccionable y usamos ArtChild para presentarlo en pantalla. Hasta aquí, desde luego, nada nuevo. Y a continuación vamos a crear un listener que va a ser el encargado de seguir los movimientos del puntero del ratón. Y ahora en este listener el evento no va a ser como antes el clic del ratón, sino que va a ser en cada frame, por lo tanto un enter frame. Cada vez que cambie el fotograma va a ir indicándonos cuál es la localización del cursor si se está moviendo. Así que, como vemos, debe el listener como evento enter frame, y ahora la función que va a desencadenar, que la vamos a crear ahora, que es la que nos va a mostrar la localización, como decíamos antes, mouse X y mouse Y dentro del campo de texto que creamos aquí. Función que, como vemos, va a reaccionar ante un evento, y en este caso lo único que indicamos es que en el field test_log puntero escriba el siguiente texto, y ponemos X igual como string y posteriormente el valor mouse X en cada momento, y lo mismo para Y con mouse Y. Si lo probamos ahora tal como está, observa cómo tenemos el campo de texto
y como con cada fotograma va indicándonos la posición mouse X y mouse Y. Posibilidad de siempre tener localizado la posición del puntero. Habrá muchas otras opciones, como por ejemplo poder determinar cuándo se encuentra el puntero sobre algún objeto, en este caso sobre un spray. Observa cómo la película reacciona cuando el puntero se coloca sobre el objeto en concreto. Para ello, también usando, por tanto, tenemos que saber la localización, pero nos permite llevar a cabo interacciones más complejas, como vemos. Veamos el código. Para empezar vamos a crear un sprite, y dentro del sprite vamos a crear un círculo. Una vez más, nada nuevo, ya lo hemos visto. Creamos el sprite, utilizamos Begin Fill para darle un color de fondo, dibujamos el círculo y le damos un alfa. Aquí vamos a darle un alfa para que no aparezca totalmente el color, sino que aparezca transparente, y le ponemos 0.5 para que sea el 50%, y al child para que se muestre en pantalla. Vamos a crear dos listeners. En este caso el evento que va a desencadenar la acción es rollover o rollout. Es cuando el puntero, en lugar de clic como era antes, se coloque sobre el spray o se quite de encima del spray. Por tanto, en este caso vamos a tener que crear dos listeners. El primero lo que va a hacer es cambiar el alfa a 1, con lo cual aparecerá con el color nítido total. Para empezar, ahora este listener queremos aplicárselo a el spray, por tanto tenemos que poner mi spray y add event listener. Posteriormente indicar como evento, como decía en el primero, el rollover, cuando se ponga el puntero encima, y la función que vamos a crear, que lo que hará será convertir el alfa a 1. Eso es lo que aquí vemos, el mus event rollover. Y vamos a llamarle rollover sprite a la función que ya vemos aquí creada y que simplemente convierte el alfa de mi sprite a 1. Y ahora tenemos que hacer lo mismo para que cuando haga rollout vuelva a el 0,5, a 0.5, se reduzca por tanto el alfa. La estructura es exactamente la misma y simplemente usamos aquí rollout y creamos otra función a la que llamamos ahora rollout sprite, y como contenido hacemos el alfa igual a el 50%. Si probamos la película, aquí tenemos el resultado. De entrada el 50% en el alfa. Cuando se hace rollover pasa al 100%, cuando hacemos rollout de nuevo vuelve al 50%. Desde luego se podría poner de entrada un valor, rollover otro valor y rollout otro. Puedes, por ejemplo, hacerlo cambiando para que en un principio aparezca tal como está, y cuando hagamos rollout que pase, por ejemplo, a un 80% o al 10%. Lleva a cabo cambios con los valores para entender bien la estructura. En cuanto a las entradas de teclado, detectar cuando se usa el teclado descansa en dos eventos, key up y key down. Cuando el usuario pulsa hacia abajo en la tecla, el mensaje key down es enviado y podemos configurar un listener con el cual podemos, desde luego, hacer muchas cosas, como lo que veíamos al principio, que aparezca, por ejemplo, la tecla que estamos pulsando. Veremos ahora, al crear algún ejemplo, cómo una diferencia va a estar en que la función add-event-listener tiene que hacer referencia al objeto stage, al escenario, porque cuando pulsamos una tecla no tiene un destino directo en la película, no hay un objeto al cual asignarle esa acción o ese evento, como ocurre, por ejemplo, con el puntero del ratón o con cualquier otro objeto de los que usamos hasta ahora. Con el teclado no ocurre así, por tanto tiene que haber un objeto que sí exista en la película y que sea el que tenga el focus del teclado cuando ésta empiece. Y ese objeto va a ser stage, el escenario. Mediante el listener vamos a llamar de nuevo a una función en la cual tendremos que usar event, y uno de los parámetros clave para trabajar con el teclado es el parámetro charCode, que es el que nos va a dar el carácter de la tecla que estemos pulsando. Vemos aquí en este ejemplo que vamos ahora a crear dentro de un momento, pero observa cómo estamos utilizando charCode
que es el que nos va a devolver el carácter de la tecla que estemos pulsando en cada momento. Las propiedades con las que cuenta Event incluyen también keycode, que es como charcode, pero que no se ve afectada por la tecla mayúscula. Por ejemplo, ahora estamos utilizando charcode y observa como aquí cuando pulso aparece, pero si ahora pulso mayúscula y una letra, observa cómo aparece en mayúscula. Si queremos que esto no ocurra, con keycode simplemente devuelve el carácter, pero sin diferenciar entre mayúsculas o minúsculas. Otras propiedades de Event incluyen también Control Key, Shift Key, Alt Key, que en este caso comprueban si esa tecla en concreto ha sido pulsada, lo que se utiliza mucho, por ejemplo, en juegos. También en juegos a menudo no es tan importante ver cuando la tecla es pulsada, sino si la tecla sigue siendo pulsada o no. En un juego de conducción, por ejemplo, sabemos que el jugador pulsa una tecla, pero tenemos que saber, si es el pedal del acelerador, el tiempo durante el cual esté pulsando esa tecla. Para reconocer el tiempo en que una tecla esté siendo pulsada, la estrategia es utilizar un listener, tanto para key down como para key up. Cuando detectamos que la tecla ha sido pulsada, configuramos una variable booleana como true, y cuando la tecla sea levantada, entonces la configuramos como false. De ese modo, comprobando en cada momento la variable booleana, sabremos si la tecla está pulsada y cuando deja de pulsarse. Vamos a ver dos ejemplos de entradas de teclado. Uno, vamos a explicar este que vemos aquí, que recoge con charcode la tecla sobre la que pulsamos, pero vamos a ver también otro que hace lo que decíamos ahora, que va a comprobar cuando la barra espaciadora está pulsada o cuando deja de pulsarse. Vamos con el primero y para empezar vamos a crear el campo de texto en el que mostraremos la información cuando pulsemos sobre la tecla. Como en tantas otras ocasiones, vamos a guardarlo en una variable llamada texto teclado y lo hacemos no seleccionable. Y a continuación vamos a crear un listener, que es el que detecte cuando se pulse la tecla y que llame a la función tecla pulsada, que es la que utilizará charcode para devolvernos el carácter de esa tecla que tenemos pulsada. Para empezar, añadimos el listener, que como decimos tiene que hacer referencia al escenario. Usamos por tanto stage. Hay que hacerlo siempre que estemos utilizando key down o key up. En este caso el evento va a ser un key down y la función a la que vamos a llamar y que vamos a crear ahora le llamamos, por ejemplo, función tecla pulsada. Esta función tecla pulsada, que va a responder a un evento de teclado, por tanto keyboard event. La función, mediante el uso de test, va a hacer que escribamos en texto teclado, y el uso de charcode como parámetro de from charcode tecla pulsada. Recuperamos con charcode la propiedad de event, la tecla que esté pulsada en ese momento. Si con lo que tenemos lo probamos, aquí vemos, y ahora cuando pulsemos cualquier tecla, observa cómo arriba aparece. Si lo hace, recuerda aquí en control marcar deshabilitar métodos abreviados de teclado, porque si no, no va a funcionar bien, porque quiero usar esas teclas para el trabajo del propio Flash. Esto solo ocurre, ya lo decía antes, cuando estamos probando desde dentro del programa de Flash. Con el SVF ya no ocurriría tampoco. El segundo ejemplo, que como decíamos es el que tiene que comprobar si una tecla, en este caso vamos a hacerlo con la barra espaciadora, si se mantiene pulsada o cuando deja de pulsarse. Para eso, como decíamos, necesitamos el uso de una variable booleana, true o false, para saber si está pulsada la tecla o no. Vamos a hacerlo modificando este propio código. Cuando trabajes con código e intentes crear proyectos completos, va a ser muy común que tengas una parte de código y que ahora, ¿cómo modifico esto para que haga algo más? En este caso vamos a hacer que siga haciendo lo que ya veíamos antes, que cuando pulsemos una tecla cualquiera nos aparezca el carácter que hemos pulsado, pero también vamos a hacer que si esa tecla pulsada es la barra espaciadora, pase algo más. Así que para empezar vamos a crear un nuevo campo de texto donde aparezca ese seguimiento de la barra espaciadora.
Aquí lo vemos, nada nuevo, una variable texto barra espaciadora que la hacemos no seleccionable, la colocamos en otro punto del escenario y hacemos que aparezca con este texto. Esta parte va a ser la que cambie según el valor que nos devuelva la variable booleana true o false. Variable booleana que creamos ahora y que vamos a darle un valor por defecto de false. Lo que son las variables booleanas, de nuevo, también está explicado en el curso de ActionScript si tienes alguna duda. Pero aquí, por lo tanto, creamos una variable de nombre barra espaciadora pulsada que tiene un valor booleano y de entrada aparece como false. Y ahora de esta parte vamos a crear dos listeners. Uno de ellos nos sirve ya en parte lo que tenemos aquí escrito, porque va a ser un listener para key down cuando la tecla sea pulsada, pero tenemos que hacer otro para key up cuando la tecla sea liberada. Esta parte, como decía, la dejamos exactamente igual, por lo tanto va a seguir haciendo lo mismo, pero ahora dentro de esta misma función vamos a crear un condicional que compruebe si la barra espaciadora es la tecla pulsada, y si es así, que lleve a cabo una acción. Por tanto, el condicional lo primero que va a tener que comprobar es que event char code sea el de la barra espaciadora, que es 32 en ese caso. Por tanto, comprobar si event char code es igual a 32. Si es así, entonces lo que haremos es cambiar el valor booleano, la variable booleana, de false a true, y cambiamos también el texto que aparece en texto barra espaciadora de test para que aparezca barra espaciadora pulsada. Sería lo que aquí vemos. Si event char code es igual a 32, por lo tanto la que estaba siendo pulsada es la tecla de la barra espaciadora, entonces el booleano pasa a true y el texto que aparece lo cambiamos también para que aparezca barra espaciadora ahora pulsada. Pues ahora nos queda por añadir el listener para key up. En cuanto a la sintaxis y lo que va a hacer la función, es prácticamente lo mismo. No estaría nada mal que pararas el video tutorial aquí, que intentaras hacer el listener y la función, que tiene que ser otra, función tecla liberada o como lo quieras llamar, pero que tendría que llevar a cabo justo lo contrario de lo que hace aquí. Así que si te paras un poco y lo piensas, tiene que ser sencillo ya hacerlo. Empezamos por crear el listener, que las únicas diferencias es que aquí tiene que ser key up y el nombre que le demos a la función, el que queramos, en este caso función tecla liberada, vamos a llamarle. Y ahora tenemos que crear esta función que vamos a pegar aquí y observa como prácticamente repite la estructura de la que tenemos arriba. En este caso, barra espaciadora pulsada false y el texto para que aparezca de nuevo el texto, barra espaciadora ahora no pulsada. Aquí era lo que decíamos con estos dos eventos, uno comprueba el key down y el otro el key up, y esto nos permite llevar a cabo alguna acción. En este caso es modificar el texto que aparece en un campo de texto, pero podría ser cualquier otra acción. Siempre recuerda la posibilidad que nos da de formatear. Otra de las ventajas que tiene usar el editor de ActionScript. Y si tal como está, lo probamos ahora. Vemos como de entrada aparece barra espaciadora no pulsada. Si pulso cualquier otra tecla, sigue funcionando como antes, indicando el carácter que he pulsado. Pero si pulso la tecla, la barra espaciadora, observa como lo que hace es cambiar este campo de texto. Ahora no pulsada, ahora pulsada. Por tanto, como este evento lo estamos recibiendo con los listeners y ya podríamos usar para cualquier otra cosa. Pero otro modo muy común de interactuar con los usuarios es permitir que estos nos escriban un texto y para poder hacerlo contamos con un tipo de objeto textField, que es un campo de entrada. La diferencia entre un campo de texto, sea estático o dinámico, y un campo de entrada de texto, como el que vemos en pantalla, es que en este el usuario puede seleccionar y puede escribir su propio texto. Como decíamos, este campo de entrada de texto es un tipo de campo del objeto textField, así que en este caso tendremos que usar de nuevo textField, pero utilizando la propiedad type para indicarle que es un campo de entrada, un input. Por tanto, para empezar, hacemos exactamente lo mismo que hacíamos para crear un objeto campo de texto.
en este caso la variable mi entrada. Pero ahora, como decíamos, tenemos que aplicarle la propiedad type para indicar que es de tipo input. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Type para mi entrada va a ser el tipo input de testFieldType. Con esto, si ahora usamos addChild para que aparezca en el escenario, ya tendremos un campo de entrada de texto, aunque aparecerá en el lugar por defecto, en la esquina superior izquierda como siempre, y sin ningún tipo de formato personalizado para el texto que se incluye. Además, recuerda que por defecto el borde está desactivado, por tanto en este campo de entrada de texto, en otros no, pero en los de entrada de texto, para que se sepa dónde el borde suele estar activado. Así, por eso, si ahora lo probamos tal como está de momento, aparece como si fuera un blanco, pero aquí tenemos ese campo de entrada de texto, solo que no tiene borde, pero sí que podríamos escribir como hacíamos antes, con el tipo de letra por defecto también que usa Flash. Vamos a mejorarlo, y para empezar vamos a usar todo cosas que ya hemos visto, por lo tanto que ya tienes que entender perfectamente. Para empezar vamos a usar el objeto testFormat para darle un formato. Por ejemplo, vamos a poner alial de 12, aunque aquí podemos indicar lo que quisiéramos. Con eso ahora se lo aplicaremos. Y ahora también, como ya hicimos en anteriores videotutoriales, podemos darle estilo. Por ejemplo, vamos a darle una localización, vamos a también a indicar que aparezca el borde, y vamos a aplicarle desde luego el formato que acabamos de crear ahora. Es justo lo que hacemos ahora con estas líneas de código que vamos a añadir, todas ya vistas y creo que claras. Aquí es donde le aplicamos como formato por defecto el que hemos creado aquí antes. Le damos una localización, le damos al borde un alto y un ancho, y lo hacemos true para que se vea. Lo que vamos a añadir aquí es una nueva línea que va a hacer que el cursor aparezca dentro del campo de entrada de texto. Por tanto, que tenga el focus, que es como se llama. Así que vamos a decir que en el escenario stage focus, que esté en mi entrada. Simplemente eso, pero esto sí que es nuevo. El resto ya lo habíamos visto. Pero con esto lo que hacemos es que el cursor aparezca cuando entremos dentro del campo de texto en el que se va a escribir. Si lo vemos ahora tal como lo tenemos de momento, observa cómo aparece con el tamaño. Ahora ya aparece el borde, y vemos cómo escribe también en el formato que le hemos indicado. Esto está bien, pero de momento simplemente se escribe algo de texto. Poco uso tendría. Esto, lo importante es que le permita al usuario interactuar con la aplicación. Por tanto, ese contenido que está escribiendo tiene que ser enviado a la aplicación de algún modo. Tenemos de momento el campo de entrada de texto, aparece en una única línea, como estamos viendo. Si vamos a volver a abrirlo un momento. Si intentamos, pulsando Enter, ir hacia abajo, como vemos no puede, porque es de una única línea. Esto se puede modificar. Podríamos usar la propiedad multiline para indicarle que pueda tener más de una línea. Para hacer que fuera multilínea, tan sencillo como indicar aquí multilínea igual a true. Pero ahora también, para que se vea, tenemos que cambiar la altura del bloque de texto, si no, aunque se podría hacer, no se iba a ver en pantalla. Ponemos, por ejemplo, pues 180, con esto ya llegaría. Y si ahora aquí vemos como pulsando Enter el cursor cambia y podemos escribir en más de una línea, que era lo que estamos indicando. Justo porque de momento esto no vamos a usarlo, porque vamos a ver, volvemos aquí. Vamos a quitarlo y vamos a dejarlo como una línea simple, porque eso nos va a permitir en esta ocasión utilizar la tecla Return para que sea la que utilicemos para enviar la información.
Desde luego, si fuera multilínea no podríamos usar return, ya que entonces ya tendría esta otra acción asignada. Se podría hacer de otro modo, pero de momento vamos a verlo justo usando return para que cuando pulsemos en la tecla la información se envíe. Estamos hablando de eventos de tecla. Recuerda que podríamos hacerlo también con un enlace, podríamos hacerlo también con un botón, y recuerda que en esto de escribir código esta versatilidad de ver las distintas opciones es una de las claves para programar bien. Puedes crear un listener que compruebe cuando se pulsa en la tecla Enter. En este caso se suele hacer en muchas ocasiones, en vez del key down cuando se baje, el key up cuando se suelte. Y como vemos, lo que hace, este es el evento key up, y llama a la función comprobar enter, función que ya tenemos aquí porque lo único que hace es comprobar si esa tecla es la tecla enter, y si es así, entonces llama a otra función, aceptar entrada, que es la que vamos a crear ahora, que es donde vamos a indicar lo que se lleva a cabo si está pulsada la tecla Enter. Esto también es un ejemplo de modulación del código en su momento, por tanto toda esta parte nos vale, y aquí simplemente tendríamos que cambiar la acción que queremos que lleve a cabo. En este caso vamos a hacer de nuevo que aparezca la salida con el texto que haya escrito el usuario. A partir de ahí podríamos usarlo para muchísimas otras cosas, pero la estructura sería la misma. Como vemos, hacemos una variable texto escrito y en ella vamos a hacer que aparezca el texto que haya escrito el usuario en el campo, y después hacemos un trace para que aparezca en la salida, y también eliminamos el campo de texto con remove child, mi entrada. Por lo tanto, después de pulsar enter aparecerá la salida con el contenido del texto y desaparecerá el campo de texto con remove child. Y tal como lo tenemos, lo probamos ahora. Ahí tenemos el campo de entrada de texto, escribimos, y ahora al pulsar enter, la tecla sobre la que tenemos el listener, vemos cómo aparece la salida con el texto que indicamos, pero como también desaparece el campo de texto de la película con remove child. Pues seguimos, por tanto, viendo objetos. En el próximo video tutorial empezaremos hablando de animaciones, que es una de las claves, desde luego, en el trabajo con Flash. Pero veremos también interacciones más complejas con los usuarios, o cómo acceder a datos externos. Es esta primera inmersión en el mundo de ActionScript 3.0 antes de empezar con los fundamentales de objetos y clases. Será en el próximo vídeo tutorial cuando empecemos con las animaciones, con las interacciones o con el acceso a datos. Será muy pronto, espero. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.